Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Los emprendedores son parte fundamental de la economía del país, sin duda alguna. En esta época de pandemia han mostrado además lo claves, lo fundamentales que son para la generación de empleo y la búsqueda de alternativas de negocio. Es por eso que esta noche en Sala de Prensa queremos dedicarles este programa para conocer un poco más de cómo emprender. Quienes nos estén viendo seguramente estén interesados en este tema y aquí nuestra intención es que conozcan más de las líneas de apoyo a las que pueden también recurrir. Pues bien, para profundizar en el tema nos acompañan Felipe Beltrán, emprendedor y director de Start to Do It, a quien le doy la bienvenida. Felipe, ¿cómo está? Muchas gracias, Daniela. Por aquí muy contentos con la invitación y abiertos a compartir todo lo que podamos para generar valor a los emprendedores. Muchas gracias, claro que sí, porque Felipe además brinda asesoría de negocios a otros emprendedores. Ya vamos a hablar al respecto. Y también está con nosotros Juan David Castaño, él es vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Juan David, buenas noches, bienvenido también. Hola Daniela, muy buenas noches para todas las personas que están conectadas y por supuesto también un saludo especial para Felipe. Muchas gracias por la invitación. Para comenzar, quiero entender qué tan fácil o qué tan difícil, si es el caso, es comenzar un emprendimiento en Colombia. Ustedes que conviven con casos diarios de este tipo. Así que comienzo entonces con Felipe. Bueno, pues te cuento que Colombia es uno de los países que ha venido avanzando cada vez más en el tema de generar condiciones para el emprendimiento. No obstante, todavía sigue siendo un país que tiene bastantes restricciones para poder realmente ser competitivos a nivel internacional. Sin embargo, desde hace varios años para acá la apuesta cada vez es más clara frente a los emprendedores y frente a las oportunidades para los emprendedores y estamos logrando empezar a crecer en ese escalafón internacional de países que tienen condiciones favorables para los emprendedores. No obstante, siempre emprender en cualquier lugar del mundo, no importa cuál sea, siempre va a tener unos retos y unos niveles de exigencia bien importantes en cualquiera de los diferentes ecosistemas de emprendimiento. Tal vez por esas razones que hoy en día encontramos tantas herramientas y hay muchos, digámoslo así, sectores preocupados por lo mismo, por apoyar este tipo de ideas. Bueno, ahora quiero conocer la opinión de Juan David. ¿Cómo ve usted las cosas? Que también a diario recibe todo este tipo de ideas. Pues Daniela, muy en la línea de lo que te estaba comentando Felipe. Colombia, yo creo que como país y en los diferentes ecosistemas, en Bogotá región, también hemos dado pasos muy importantes para hacer un entorno de negocios cada vez más favorable para el emprendimiento. Hace tan solo unos días salía uno de los reportes internacionales más importantes en el mundo del emprendimiento y nos ubicaba entre los primeros 5 países con intención de emprender. Es decir, las personas en Colombia tienen esa intención de emprender, de ver cómo empresas o la iniciativa privada puede solucionar sus problemas o los problemas de la sociedad. Pero hay un elemento ahí muy importante. Efectivamente, emprender es difícil. Se requiere mucha pasión y se requiere sobre todo mucho propósito para poder tener un emprendimiento que pueda crecer, entre muchas otras cosas, pero sabiendo que no es una actividad fácil. Se requiere mucho propósito y mucho convencimiento por parte de ese emprendedor para seguir esa vida de emprendimiento. Mucha paciencia, diría yo, perseverancia. He escuchado y también he leído en algunos estudios que los emprendimientos o el tiempo más difícil son los primeros 5 años. ¿Eso es verdad? Es decir, si lo superan, digamos que ya la lograron en parte. ¿O cómo lo ven ustedes en cuanto a ese tiempo de prueba, por llamarlo así? ¿Cómo lo ves tú, Felipe? Pues bueno, mira que eso en parte es cierto, pero también un poquito mito, ¿vale? Porque hoy en día acompañamos a emprendedores que llevan 3, 4, 5 años, otros que llevan 10, otros llevan 15 años. Y yo siento que cada etapa del emprendimiento y cada fase del emprendimiento tiene momentos de mucho crecimiento, de muchas posibilidades, pero también hay crisis. Y hay empresas que de pronto tienen que sortear crisis a los 3 años y medio, otras a los 6 años. Otras nos pasa lo que está sucediendo en la actualidad y es que estamos enfrentando 2 momentos coyunturales que han puesto a prueba también un elemento que faltó resaltar ahí que tiene que ver con la resiliencia de los emprendedores, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, hay una etapa que le llamamos el Valle de la Muerte, yo no estoy tan seguro que tenga una fecha. Yo creo que incluso los emprendedores, los empresarios que hemos tenido que durante muchos años sacar empresa, nos ha tocado vivir varios valles de la muerte
durante nuestro crecimiento empresarial, y en cada uno de ellos es un aprendizaje único. De la muerte, solamente con ese nombre pues ya genera un reto por sí mismo. Bueno, y Juan David, ¿cómo lo ves tú en cuanto a este tiempo en los inicios para todo emprendedor? Pues mira, efectivamente, cada etapa de la empresa tiene sus retos. Y sobre todo, yo creo que un año como 2020 nos mostró eso. Grandes empresas con modelos de negocio consolidados, con productos y servicios exitosos, se han visto en la necesidad de reinventarse, de repensarse, de reestructurarse en las organizaciones, y por eso yo creo que lo que Felipe dice tiene toda la razón. Sin embargo, dentro de los primeros 5 años, incluso dependiendo de los modelos de negocio, los sectores en los que queramos emprender, sí hay unos retos específicos que hacen que la inmensa mayoría de los emprendedores sufran mucho, incluso muchas de esas empresas mueran en esos primeros 5 años. Y es básicamente los emprendedores están en el proceso de identificar 3 grandes cosas. Uno, si sus productos y sus servicios sí están teniendo aceptación en el mercado, es decir, si los consumidores sí están queriéndolos adquirir y pagando por ellos. Segundo, reto fundamental es cómo dar esos primeros pasos para organizar la empresa, para organizar lo que llamamos a veces el back, y es lo que muchos no ven de las empresas exitosas, y es la mayoría de gente ve los productos, pero no ven todos los procesos que tienen atrás. Y el tercer elemento que es muy importante, que también sucede dentro de esos primeros 5 años, es tener esa capacidad de crecer en los modelos de negocio, en esos emprendedores. Cuando las empresas no logran esas 3 cosas, entre otras cosas más, pero cuando no logran esas 3 cosas, es que precisamente durante esos primeros 5 años tenemos esto que Felipe Felipe nos contaba, que es el Valle de la Muerte. Sin embargo, hay muchas herramientas para poderlos superar satisfactoriamente, Dani. ¿Qué es lo que pasa entonces? Porque se deciden a cerrar pronto sus negocios. Sí, Juan David. Sí, al final lo que sucede es que estos emprendedores no logran tener un muy buen producto o servicio que tenga una tracción o que tenga un movimiento importante con sus consumidores. O son emprendedores que empiezan a crecer muy rápido, pero que no organizan su estructura detrás, y ese crecimiento les hace enfrentar unos retos seguramente para los cuales no estaba preparado. Pero nuevamente, yo creo que la buena noticia, Daniel, es que hay herramientas empresariales, hay entidades de apoyo, hay aprendizajes de otros que permiten superar ese famoso Valle de la Muerte de manera exitosa por parte de los emprendedores. Bueno, eso es lo importante para que tampoco nos empecemos a desanimar antes de comenzar, ¿no? Bueno, Felipe, en su caso, cuéntenos cómo nació Start to Do It y por qué decide también ayudar a otros emprendedores. Pues mira que el proceso de nacer Start to Do It fue un proceso gradual. Nosotros arrancamos, yo he sido emprendedor desde muy niño, ¿sí? Desde muy pequeño arranqué a emprender muy empíricamente, sin muchos conocimientos y sin muchas herramientas. Juan David dice algo muy cierto, es que hace 25 años hablar de emprendimiento además era absurdo y no era concebido como una opción realmente atractiva como hoy en día pudiese parecer. Y durante todos mis emprendimientos tuve experiencias en donde, además lo explica muy bien Juan David, donde el proceso de que el cliente acepte el producto, que logremos estructurar, muchas de mis empresas morían era porque no lográbamos estructurarnos bien para ese crecimiento, o a veces el crecimiento terminaba ahogándonos y no teníamos el capital o el conocimiento o el equipo humano para hacerlo. Entonces, en el año 2005, tengo la oportunidad de vincularme a uno de los ecosistemas más grandes de emprendimiento en Colombia y empezar a trabajar con emprendedores. Y como yo era emprendedor, empecé a entrenar a estos emprendedores en algunas de las capacidades fundamentales que se necesitan para emprender, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista humano. Y allí fue donde empezamos a generar entrenamiento y hacernos una pregunta, a responder esa pregunta, y es: si emprender es una forma de hacer negocios, esa forma de hacer negocios tiene que tener algunas reglas, tiene que tener algunos principios que las rijan. Y esos principios no estaban siendo enseñados ni en los colegios ni en las universidades. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar qué es eso que necesita aprender un emprendedor para que de verdad una idea de negocio se pueda volver una empresa rentable y escalable. Y es muy importante esos elementos porque muchas empresas finalmente llegan a un punto en donde se quedan allí en que aceptaron el producto, se lograron estructurar, pero se quedaron con unos crecimientos muy pobres. Y en ese camino, buscando esas soluciones, empezamos a desarrollar una serie de programas que nos permitieron acompañar a esos emprendedores.
primero emprendedores muy jóvenes, luego ya empresarios mucho más estructurados, pero en los últimos años con un elemento muy lindo, y es que fruto de experiencias que hemos tenido con muchos empresarios, ellos nos decían qué rico habría sido aprender esto más joven. Y hoy tenemos la alegría de contar que tenemos entrenamientos con jóvenes desde los 13 años, en donde les enseñamos esos temas, tanto de habilidades de liderazgo como habilidades de negocios que se necesitan para tener negocios. Y en eso es lo que hemos estado en los últimos años impactando a muchas personas, afortunadamente. Qué interesante. Felipe, pero cuando hablamos de cualidades humanas para un emprendedor, ¿a qué nos referimos? Al menos mencionarlas, algunas. Sí, te puedo contar algunos elementos como por ejemplo el tema de autoconocimiento. Es importante que los emprendedores se conozcan a sí mismos. Nosotros hemos descubierto que depende de la personalidad, la probabilidad de éxito de un emprendedor puede ser mayor o menor, o incluso el rol que debería jugar dentro de un equipo emprendedor debería ser diferente. Pero también hablamos temas de autoconfianza, hablamos de orientación a los resultados, hablamos de planeación por prioridades, pensamiento crítico, pensamiento creativo. Bueno, tenemos identificadas 22 capacidades fundamentales que un emprendedor tiene que desarrollar si de verdad quiere llevar su negocio a otro nivel, y en eso hemos estado no solamente midiendo esas capacidades, sino entrenándolos a ellos para que efectivamente puedan salir adelante, porque emprender de alguna manera lo pueden hacer muchos, pero emprender de manera exitosa requiere que tú tengas un entrenamiento especial, y ese entrenamiento especial hoy en día no te lo da necesariamente el sistema educativo tradicional. Te lo da el acompañamiento que otros emprendedores y otros empresarios dan también fruto de su experiencia. Qué interesante tener este tipo de ayudas, de herramientas. Y hablando de lo mismo, de herramientas, también quiero entonces que Juan David nos cuente sobre ese portafolio de ayudas que están al servicio de los emprendedores en el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá. Juan David. Daniela, mira, nosotros efectivamente con ese conocimiento que tenemos de interactuar todos los días con cientos, con miles de empresarios, también hemos documentado algunos elementos que hacen que un empresario pueda superar todos estos retos. Te voy a dar este dato, y cada vez que lo digo realmente cobra sentido muchas las cosas que nosotros hacemos. En Colombia más o menos, algunas veces un poco más, algunas veces un poco menos, pero más o menos 2 de cada 10 emprendedores sobreviven esos primeros 5 años. Hay ecosistemas un poco más sofisticados porque el entorno de los negocios también es importante, en donde se logra que 3 de esos 10 emprendedores sobrevivan. Con estas herramientas, por ejemplo, en los programas de la Cámara, que ya te entro a contar, hemos logrado que hasta 5 de cada 10 emprendedores sobrevivan. ¿En qué consisten los programas? Son programas de acompañamiento, uno a uno con los empresarios, en donde les llevamos al final herramientas gratuitas para acompañar a ese empresario que incorpore elementos importantes dentro de su emprendimiento, que conozca herramientas y metodologías para validar sus productos, que desarrolle incluso muchas de estas competencias. Felipe ahorita decía algo muy, muy importante. Yo te voy a resaltar tal vez 2, pensamiento crítico y pensamiento creativo. Lo que pasa con muchos emprendedores es que esos emprendedores se terminan enamorando del producto, y ahí es que enamorarse de ese problema que queremos solucionar. Entonces, cuando le llevamos todas estas herramientas a través de procesos de acompañamiento personalizados, logramos los resultados que te estoy contando, Daniel. Juan David, y en cuanto a la reactivación de negocios, ¿qué ayudas les brindan a los emprendedores? Pues realmente nosotros estamos absolutamente comprometidos con la reactivación. Hemos pasado diferentes fases, pero te voy a contar tal vez 3 iniciativas importantes. La primera, estamos convencidos que tanto emprendedores como empresarios que ya tenían modelos de negocio consolidados requieren tener esa apertura mental, esa capacidad de reinventarse en sus modelos de negocio, de saber cómo están cambiando las tendencias, cómo cambiaron en el 2020, y ser conscientes que el mundo no va a volver a como era en el 2019 y hay que ajustar los modelos de negocio. Segundo, tenemos una iniciativa muy bonita de Escuela de Transformación Digital, llevando desde primeros pasos de digitalización hasta herramientas de tecnologías avanzadas en donde podamos acompañar a empresarios y a emprendedores en esa labor. Y tercero, ese acompañamiento personalizado, ese brazo amigo que está ahí con los empresarios para acompañarlos. Esas son como 3 grandes elementos de esta apuesta por la reactivación, más unas plataformas digitales de comercialización para los emprendedores para que puedan publicar y llegarle a los clientes a solo un clic de distancia, que es lo que en este momento están necesitando.
Ya, entonces vamos a seguir hablando de esa ruta o de esos pasos a seguir para recibir atención y orientación a través de esas ayudas. Felipe, su emprendimiento ha tenido tanta acogida que incluso ya está en varios países, tengo entendido. ¿Cómo logró extender esos servicios para seguir creciendo, Felipe? Bueno, eso ha sido un proceso muy bonito porque ha sido un ejercicio en donde uno a uno, un cliente satisfecho ha conectado con otro cliente satisfecho y hemos aprovechado mucho los ecosistemas. Tuvimos la oportunidad de, durante muchos años trabajar con un ecosistema muy bonito que se llama Parquesoft, que nos ayudó también a abrir fronteras fuera. Y hoy en día uno de los inversionistas de la compañía que vive en Estados Unidos nos ha permitido también abrirnos en otros mercados y presentándonos en ferias hemos podido demostrar que hemos sacado unos productos muy interesantes, innovadores, que generan impacto y que generan resultados. Y así es que poco a poco te digo que ha sido un ejercicio de personas satisfechas contándole a otros emprendedores cómo se puede de verdad aprender a emprender de una manera más inteligente. No, maravilloso. Sigamos hablando entonces de esos escenarios que se convierten en una plataforma importante, clave para impulsar aquellos emprendimientos, para impulsar todas estas ideas. Por ejemplo, Bogotá tiene Bazar Vogue. Cuéntanos sobre eso, Juan David, ¿de qué se trata? Daniela, esta es precisamente una de esas iniciativas que lanzamos para apoyar la reactivación de todos nuestros emprendedores. Desde muy temprano nos dimos cuenta que el canal digital iba a ser uno de los canales más importantes en el mundo. Es un canal que en los últimos 20 años ha venido creciendo a doble dígito. No es solamente por la pandemia. Sin embargo, obviamente la pandemia llega y dispara todo lo relacionado a comprar por internet. Habilitamos Bazar Vogue. Hoy tenemos cerca de 1.500 emprendedores de Bogotá y la región con productos innovadores, con productos con un diferencial importante, pero ante todo producto local, que tienen acceso ya a una comunidad de 700.000 usuarios dentro de nuestra plataforma. Más de 13.000 productos ahí a disposición de todos los bogotanos, de todos los colombianos a tan solo un clic de distancia. Y eso ha ayudado a que muchos de estos emprendedores puedan reactivar sus ventas. Bazar Vogue, y con esto finalizo, Daniela, Bazar Vogue para muchos de esos emprendedores es la puerta de entrada a habilitar su canal digital. Después de Bazar Vogue empiezan a vender en otras plataformas, empiezan a generar comunidades, empiezan a reactivar al final su vida empresarial, que es por lo que estamos trabajando. Así que también aprovecho esto para que las personas que nos están viendo entren ahí a Bazar Vogue y conozcan lo mejor del talento local a un solo clic de distancia. Clave esa conexión. Bueno, pero uno también se pregunta, ¿cómo medir el potencial de un emprendimiento? ¿Qué tienen en cuenta? Y comienzo contigo, Felipe, desde tu experiencia. Bueno, pues justamente uno de los productos que desarrollamos era ese, era ¿cómo decíamos para evaluar? Porque recibíamos cada año muchas iniciativas, emprendedores, teníamos que seleccionarlos para diferentes programas, cómo tener elementos un poco más objetivos a la hora de elegirlos. Y durante mucho tiempo el enfoque siempre estuvo puesto en el modelo de negocio. Entonces llegaba el emprendedor, presentaba durante un pitch de 2, 3, 5, 10 minutos una iniciativa y a partir de eso y del feeling también se seleccionaba o no. Si bien es cierto, el modelo de negocio es un elemento muy importante, nosotros tenemos una convicción absoluta y es que más importante que el negocio y que el modelo de negocio es el emprendedor que hay detrás. Hoy en día hay modelos de negocio muy interesantes que no tienen un equipo emprendedor detrás y equipos emprendedores que de pronto tienen modelos de negocio que todavía les falta desarrollar, pero que tienen un equipo muy potente. Entonces, a la luz de eso, empezamos a mirar cuáles podrían ser esos factores. Y hoy en día tenemos alrededor de 6 grandes factores o grandes grupos de factores que medimos alrededor de temas demográficos, de personalidad, de competencias, de conocimientos. Incluso medimos temas del entorno, porque no vayas a pensar que solamente porque el emprendedor es muy bueno, con solo eso es suficiente. A veces el emprendedor, el entorno en el que se desarrolla, favorece su emprendimiento o por el contrario le limita su crecimiento. Entonces estamos convencidos que hay elementos que tienen que ver con personalidad, con competencias que juegan un papel muy importante. Cuando combinamos eso y tenemos un modelo de negocio que está en una tendencia interesante de mercado con un equipo emprendedor que le vemos el potencial de hacer y ejecutar ese modelo de negocio, ahí es donde tenemos de alguna manera, a partir de unas métricas además que las medimos numéricamente, más elementos de juicio y
y posibilidad de tomar decisiones más altamente informados, porque creo que en esta época donde tenemos tanta información y tanta data tan valiosa, usarla para tomar estas decisiones empieza a jugar un papel muy importante a la hora de desarrollar nuevos negocios y hacer inversiones, no solamente de capital de inversionistas que ponen plata, sino que programas como los que lideran las cámaras de comercio para seleccionar muchos de estos emprendedores y poner recursos técnicos, humanos, equipos de trabajo que hay detrás de esos, es muy importante poderlos pues, tener más recursos para precisamente medirlos. Una buena idea no es suficiente. ¿Qué piensas tú, Juan David? Oh, totalmente de acuerdo. Efectivamente hay factores que muestran esa mayor probabilidad de ser exitosos, si lo quisiéramos llamar así, en el mundo del emprendimiento. Pero ahí hay una muy buena noticia para todas las personas que nos están viendo, Daniela, y es todas esas competencias, todas esas herramientas se pueden desarrollar. Lo importante es eso. Lo importante es que si uno tiene una buena idea de negocio, incluso les voy a decir esto, así uno no tenga la idea de negocio y quiere emprender, es desarrollar, es trabajar, es conocer herramientas, es saber que se tiene que rodear, es saber que se tiene que trabajar en equipo, es saber que existe ya un conocimiento de muchas otras personas que han aprendido, que hoy día le pueden replicar a ustedes, le pueden compartir esos conocimientos para lograr que cualquiera pueda llegar a emprender. Si bien hay esos factores que, analizándolos objetivamente, como lo hace Felipe y como lo hacemos las entidades, nos permite identificar cuáles son esos emprendedores que tienen mayor probabilidad de ser esto. La buena noticia es que se puede desarrollar todas estas competencias y para eso hemos desarrollado servicios, plataformas, conocimientos, no solo las cámaras, las entidades como Felipe y muchos otros actores del ecosistema que estamos ahí apoyando a estos emprendedores porque estamos convencidos de una cosa. Estamos convencidos que solo a través del emprendimiento de más empresas es como se puede construir un mejor territorio, una mejor ciudad, un mejor país. Y por eso, con la buena noticia que ya hemos desarrollado muchas metodologías, seguimos trabajando para que existan cada vez más y mejores emprendedores en nuestros territorios. Claro. Hablemos ahora de la tecnología. ¿Qué tan clave es la adaptación de los emprendimientos a esta en temas, por ejemplo, como medios de pago, presentación de su portafolio de negocio, que también tengan a la tecnología como su aliado? Comienzo contigo, Felipe. Bueno, te cuento que ese ha sido uno de los retos que hemos tenido. Al principio no fue muy sencillo el tema, teníamos una brecha importante de apropiación digital. De hecho, hemos participado ya en varios programas de transformación digital precisamente ayudando a adoptar estas tecnologías, pero no adoptarlas desde el punto de vista solamente técnico, que ya ello implica unas transformaciones internas, sino desde el punto de vista cultural, ¿sí? Hay unos temas donde ya incluso el gobierno nacional, a través de las mismas cámaras de comercio, está poniendo recursos tecnológicos para hacer más productivas a estas empresas haciendo este uso de estas tecnologías. No obstante, muchas de ellas todavía se resisten a apropiarlas porque o no las entienden o porque durante mucho tiempo han venido haciendo las cosas de una determinada manera. ¿Qué es lo bonito? Que como de todas maneras, si hay muchos emprendedores nuevos que están vinculándose, ya ellos están empezando a montar desde el principio sobre estas tecnologías. El reto es con las empresas que ya tienen un poco más de tiempo, pero la buena noticia es que ya hay testimonios de empresas que lo han hecho y que han logrado percibir los beneficios de esta nueva era digital, que es una oportunidad gigante para todos. Y como Juan David decía, venía sucediendo ya, solo que con el tema de pandemia empieza a acelerarse un proceso que era necesario, importante y que nos va a permitir realmente ser competitivos a nivel internacional. Sí, y en tu caso, Juan David, ¿qué has encontrado el papel de la tecnología para nuestros emprendedores? Pues mira, el papel de la tecnología es fundamental, digamos, es fundamental desde dos perspectivas si uno lo quisiera resumir mucho. Primero, la tecnología hace la vida mucho más fácil para esos emprendedores y esos empresarios. Y cuando digo eso nos permite automatizar procesos, nos permite hacer mucho del día a día nuestro de manera mucho más fácil. Pero también la tecnología nos permite llegar a nuevos horizontes en nuestra empresa. ¿Qué hemos encontrado nosotros? El reto de la tecnología es básicamente mentalidad. Es que los empresarios, los emprendedores sean conscientes de la importancia de la tecnología en sus procesos. Y dos,
reducir la brecha de acceso. Y cuando digo de acceso, no es solamente desde el punto de vista que un emprendedor, un empresario pueda pagar por esa tecnología, sino que tenga conocimiento sobre qué tecnología hay disponible que le permita ayudar esos retos a los que se enfrenta. Por ejemplo, nosotros, la aproximación que estamos teniendo en nuestra escuela de transformación digital es eso, es precisamente generar mucha información para que el empresario entienda todas estas oportunidades que hay, porque efectivamente hay todavía una gama de emprendedores y de empresarios como resistentes a estos temas. Y segundo, ese proceso de acompañamiento para identificar en dónde podemos hacer una diferencia y ayudarles a implementar. Y cuando hablamos de tecnología, Daniel, estamos hablando de cosas tan sencillas como esta. Mira, una de las herramientas más importantes que le hemos ayudado a los empresarios a activar en este tiempo, además de su canal de ventas digital, es, por ejemplo, una herramienta de WhatsApp Business, por ejemplo, en donde un empresario puede llegar a tener un mejor relacionamiento con clientes, y cuando hablo de empresarios hablo también de los microempresarios, a través de este tipo de herramientas que están ahí es para ayudarles en su día a día. Eso es como nosotros lo vemos y los retos a los cuales nos hemos visto enfrentados en ese contacto directo con los empresarios. Y efectivamente hay una cantidad de emprendedores ahorita que además están pensando cómo a través de la tecnología solucionarle otros problemas a esos empresarios. Y creo que ahí también hay un mundo muy interesante de lo que está pasando en nuestro país. Sí, señor, un proceso bien interesante. Y justamente ahora mientras los escuchaba, hablando como de esos procesos, de ese interés, de esas herramientas que poco a poco se van presentando, ¿nos hace falta también educación financiera? ¿Ustedes qué creen? De pronto desde niños, desde jóvenes, en los colegios también sería bueno que nos enseñaran un poco de esta área. ¿Cómo lo ven, Felipe? Fundamental, fundamental. Y debería volverse obligatorio en el programa de colegios y universidades y en todas partes. Definitivamente es un tema importante porque es una de las áreas de conocimiento justamente en las que cuando se llega a ser empresario se cometen muchos errores, y se cometen muchos errores tanto a la hora de tomar decisiones, de llevar los registros, de saber qué hacer con esa información. Y yo pienso que si nosotros hacemos una apuesta desde ya para que todas las nuevas generaciones nazcan entendiendo, queriendo, disfrutando y viendo en las finanzas no una materia de esas aburridas, sino como de esos temas que de verdad me van a permitir tener una mejor calidad de vida como persona, como familia, pero también como empresario, sería muy, muy importante. Entonces creo que ahí hay un reto muy grande que tenemos. Tenemos que mejorar nuestras capacidades de entender las finanzas y de entender el impacto y la implicación que tienen ellas, tanto cuando las usas bien como cuando no eres consciente de la forma en que debes llevarla en nuestra vida diaria. Sí, señor. Y Juan David, ¿tú qué crees? ¿Por qué sería importante? No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Así como Felipe lo decía en algún momento, la importancia de formar en competencias de emprendimiento, en competencias de temas financieros es fundamental. Muy poca gente sale de sus procesos de formación entendiendo la importancia, incluso entendiendo el concepto de que es un flujo de caja, por ejemplo. Y si queremos realmente seguir construyendo un país emprendedor, eso es un conocimiento fundamental. Te voy a decir una cosa. Esto a veces, decirlo así, es difícil porque son muchos aspectos los que entran a jugar. Pero si por algo se quiebran las empresas, si por algo un emprendedor no es exitoso, si por algo existe también ese valle de la muerte del que hablábamos hace un rato, es por la caja de las empresas. Los emprendedores y las empresas se terminan cerrando, son por temas de caja. ¿Y qué es lo que hay detrás de caja? Entender de manera simple cuál es el flujo de lo que me está entrando y el flujo de lo que está saliendo. Y ese concepto tan sencillo es una de las herramientas más potentes para ser exitosos en los negocios y es desafortunadamente una de las que más carecemos. Ahí te voy a botar una chiva. Muy pronto, esperamos dentro de tan solo unas semanas, estar lanzando una iniciativa que lo estamos construyendo con Bancoldex y con el Banco de las Oportunidades y la Cámara de Comercio de Bogotá y todas las redes de las cámaras, lanzando un programa muy innovador desde el punto de vista de educación financiera. Porque además, cuando no hemos entendido y no hemos aprendido esos conceptos cuando jóvenes, aprenderlos cuando uno es mayor es más retador y requiere una forma diferente de aproximarnos.
Y bueno, estamos trabajando en eso y esperamos dentro de poco dar muy buenas noticias también respecto a eso. Bueno, aquí en Sala de Prensa quedamos atentos entonces para que nos confirmen desde cuándo ya podemos contar con esa herramienta, porque además yo creo que no solamente será útil para los emprendedores, también para nuestra vida, nuestro diario vivir, sin duda. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Ha sido un verdadero placer contar con ustedes dos, con esos puntos de vista, porque lo más importante es que tantas buenas ideas pues se hagan también realidad, que se mantengan. Muchísimas gracias, Felipe Beltrán, un gusto tenerte con nosotros. A ustedes, Daniela, a Juan David, gracias de verdad por este espacio y quiero de verdad hacer un reconocimiento a las cámaras de comercio. Les quiero contar que estoy feliz de ver la dinámica que están teniendo en muchas ciudades y el protagonismo que están teniendo, y la invitación es, porfa, a todos los que todavía ven a la Cámara de Comercio como ese lugar solamente donde se registran las empresas, créanme, he podido constatar el valor que hay en ellas. Así que mi recomendación a los emprendedores es aprovechen, se vienen muy buenos momentos, a pesar de todas las crisis que tengamos, se vienen buenos momentos, buenas oportunidades para los emprendedores, no lo hagan solo, hay un ecosistema dinámico disponible para ustedes. Bueno, y también a Juan David Castaño, muchas gracias también por acompañarnos esta noche. Pues Daniela, a ustedes por la invitación, un gusto haber compartido el espacio con Felipe, un gran reconocimiento a todos esos emprendedores y esos empresarios de nuestro país que todos los días construyen, generan empleo y generan mejores condiciones para todos. Un mensaje final, cuando uno se aproxima, por ejemplo, en esta conversación nacional con jóvenes, uno de los principales temas que ellos están buscando es cómo se generan oportunidades para todos, y esto es una invitación a todos los que nos están viendo. Es a través del emprendimiento, es a través de las empresas, es a través de ejercicios como los de Felipe, que hoy día está exportando servicios, como podemos construir un mejor futuro para todos. Así que fue un gusto acompañarlos y encontrarnos en una próxima oportunidad. Daniela, mil gracias a todos. Sí, señor, gracias a ustedes y que esto sea un impulso más. A ustedes, quienes estuvieron conectados con nosotros, también gracias por acompañarnos. Ya viene Signo Pesos. Que descansen.